¿Por qué está la foto de esta señora aquí? Ella vive al lado de mi casa. El ramo de crisantemo se deslizó de las manos de Mateo y cayó al suelo de mármol. Sus ojos se quedaron fijos, y sintió como si el corazón se le detuviera. La mujer de la fotografía era su esposa, Sofía, fallecida hacía 7 años. ¿Qué estaba diciendo aquella niña que había encontrado por casualidad en el cementerio, al que volvía por primera vez en 7 años? ¿Era posible que su esposa estuviera viva? No lo sabía. No podía saber que en el momento en que la verdad de esos 7 años saliera a la luz, su vida entera se vería sacudida hasta los cimientos. Sofía, han pasado 7 años. La voz temblorosa de Mateo resonó en el silencio solemne del cementerio de la Recoleta. Era el 7º aniversario de la muerte de su esposa, Sofía. En su mano, sostenía un ramo de crisantemos blancos. En el tercer nivel del nicho familiar, en el lugar donde entraba más luz del sol, solo estaba la fotografía de Sofía. Nunca habían encontrado su cuerpo, por lo que el espacio destinado al féretro permanecía vacío. En la foto, ella seguía sonriendo radiante, pero el corazón de Mateo se sentía desgarrado. Justo ahora que he vuelto a poner todo en su lugar sin voz, nada tiene sentido. Mateo no pudo seguir hablando y bajó la cabeza. Había alcanzado el éxito, pero sentía cada día, con un dolor agudo, lo vacío que era no tener a nadie con quien compartirlo. Fue en ese momento cuando escuchó unos pasitos cerca. Mateo giró la cabeza y vio a una niña de unos 9 años que miraba fijamente la foto de Sofía. «Nena, ¿quién sos? ¿Por qué estás acá?», preguntó Mateo con cuidado. Le parecía extraño que una niña estuviera sola en el cementerio a una hora tan temprana. La niña levantó la vista hacia Mateo y respondió con naturalidad. «Vine porque es el aniversario de mis papás». «Señor, usted conoce a esta señora». El corazón de Mateo dio un vuelco. La niña señalaba sin duda la foto de Sofía. «Es mi esposa. Falleció hace 7 años». En ese instante, las siguientes palabras de la niña lo dejaron helado. «No, no es cierto. Esta señora vive al lado de mi casa». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Le temblaron las rodillas y sintió que el frío suelo de mármol del cementerio daba vueltas a su alrededor. ¿Qué dijiste? No puede ser. La voz le temblaba tanto que apenas podía articular las palabras. Pensó que la niña podría estar bromeando, pero al mirar de nuevo la foto de Sofía y luego el rostro de la niña, vio que su expresión era completamente seria. «Es verdad. Ella me cuida como si fuera su hija. Es igualita a la de la foto». La voz clara de la niña rompió el silencio del lugar. Mateo sintió que si no se apoyaba en la pared, se desplomaría. «¿Qué? Repetilo una vez más, por favor, una vez más». La voz de Mateo sonaba quebrada, como si la hubiera forzado desde lo más profundo de su ser. En sus 45 años de vida, nunca había experimentado un shock semejante. La niña ladeó la cabeza y dijo con inocencia: «Esta señora vive al lado de mi casa. Tiene las manos un poco ásperas, pero su cara es igualita a la de la foto. A veces parece que extraña a alguien». Mateo agarró los hombros de la niña. Le temblaban tanto las manos que no podía controlar la fuerza. «¿De verdad? ¿Estás segura de que es idéntica a esta persona?» «Sí, es ella. Y es muy buena conmigo. Cuando mis papás murieron el año pasado, si no hubiera sido por ella, yo». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Mateo la soltó y dio un paso atrás. Su mente se quedó en blanco. Su esposa, a quien había dado por muerta durante 7 años, ¿estaba viva? ¿Dónde vivís? ¿Podés llevarme? La voz de Mateo estaba cargada de desesperación. Temía que la niña se negara. Sin dudarlo, la pequeña asintió. Claro. Ella siempre parece estar esperando a alguien. A lo mejor ese alguien es usted. Mateo siguió a la niña fuera del cementerio.
Sus pasos hacia el coche eran apresurados, pero al mismo tiempo, pesados. ¿Sería realmente Sofía? Si estaba viva, ¿por qué no lo había contactado en 7 años? Un torbellino de preguntas inundaba su mente. Mateo subió a la niña a su Mercedes-Benz negro, con manos temblorosas, arrancó el motor. Introdujo la dirección en el GPS y la pantalla mostró un tiempo estimado de 30 minutos. Respiró hondo y puso el coche en marcha lentamente. El cementerio, visto a través del espejo retrovisor, se fue haciendo cada vez más pequeño, y su corazón empezó a latir cada vez más rápido. «Señor, ¿está bien?», preguntó la niña desde el asiento del copiloto, con preocupación. Las manos de Mateo, aferradas al volante, temblaban visiblemente. «Sí, estoy bien». Pero no estaba bien en absoluto. Su corazón latía de forma irregular y su respiración era entrecortada. El paisaje que pasaba velozmente por la ventanilla se veía borroso. Y en ese momento, los recuerdos de hacía 7 años volvieron a él de golpe, como si se hubiera roto un sello. Recordó su oficina. Aquella mañana, el teléfono no dejaba de sonar. Su secretaria había entrado corriendo, con el rostro pálido. «Director, la constructora Varela acaba de cancelar el contrato». «¿Qué?». Antes de que pudiera levantarse, sonó otro teléfono. Esta vez era la exportadora San Martín. También rescindían el contrato. Como si se hubieran puesto de acuerdo, sus clientes le dieron la espalda uno tras otro. En la sala de reuniones, los rostros de los directivos eran de desolación. ¿Realmente se acabó todo?, preguntó el gerente de finanzas con voz temblorosa. Mateo no pudo decir nada. La empresa que había construido con sudor y lágrimas durante 10 años se estaba desmoronando en apenas un mes. Solo en la sala de reuniones vacía, se agarró la cabeza, rodeado de pilas de documentos. Entonces sonó su celular. Al ver el nombre en la pantalla, el rostro de Mateo se endureció: Ricardo Vargas. El presidente de Grupo Norte, su principal competidor. Hola. ¿Qué tal, Mateo? Ya entraste en razón. La voz burlona al otro lado de la línea. Mateo apretó los dientes. Fuiste vos. Yo. No digas eso, me ofendés. Yo solo seguí las reglas del mercado. Podía imaginarse la lujosa oficina de Vargas. Seguramente estaría sentado, con las piernas cruzadas con arrogancia. Mateo, todavía no es tarde. Entrégame la tecnología. Tenés fuerzas para aguantar. Jamás, respondió Mateo con firmeza, y al otro lado se escuchó un suspiro. Entonces tu empresa se acaba hoy. Pensalo bien. También tenés una familia. La llamada se cortó. Y tal como había dicho Vargas, al día siguiente llegaron en masa las notificaciones de rescisión de contrato. Unos días después, en la puerta de su fábrica, apareció un gran cartel rojo con la palabra «embargado». En medio de todo aquello, recibió una llamada de sus padres. La voz de su madre temblaba por el llanto. Mateo Sofía ha desaparecido. En la costa. Mateo se derrumbó en el acto. El celular se le resbaló de la mano y cayó al suelo. No podía creerlo. No quería creerlo. Recordó con claridad la noche en que corrió a la playa en Mar del Plata. El viento frío del Atlántico, el rugido de las olas, y en la arena, un solitario zapato de Sofía. Unas alpargatas rosas que ella adoraba. «Sofía. Sofía». Gritó hasta desgarrarse la garganta, pero no hubo respuesta. Buscó por la costa con una linterna, pero el único rastro de su esposa era aquel zapato. Mateo se arrodilló en la arena, abrazando el zapato, y lloró desconsoladamente. La búsqueda duró una semana. Se movilizaron guardacostas, equipos de rescate y perros de búsqueda, pero no encontraron nada. Ni un cuerpo, ni una pista. Sofía había desaparecido como si se la hubiera tragado el mar. Organizó un velatorio,
pero el ataúd estaba vacío. Solo había una foto. Fue entonces cuando alguien se acercó. Era el asistente de Ricardo Vargas. Señor Mateo, mi más sentido pésame. El asistente dejó caer un sobre negro sobre la mesa. El señor Vargas dice que le da una última oportunidad. Venda la tecnología, aunque sea por una miseria. ¿Necesitará dinero para el funeral, no? Mateo levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la ira, pero la realidad era demasiado cruel. No tenía dinero ni para el funeral, y los acreedores habían llegado incluso al velatorio. Con mano temblorosa, abrió el sobre. Era un contrato para vender por una miseria la tecnología que había desarrollado durante 10 años. Mateo se mordió el labio hasta sangrar. Y firmó. En el instante en que la tinta se impregnó en el papel, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Su empresa, su esposa, su orgullo. Los 7 años siguientes fueron un infierno. Empezó de nuevo en un monoambiente miserable en un barrio alejado. En invierno, ni siquiera podía encender la calefacción y su aliento se convertía en vaho. Sobre su escritorio se acumulaban los diseños de una nueva tecnología, pero encontrar inversores era casi imposible. ¿Mateo, el que se fundió? No, gracias. Pero Mateo no se rindió. No podía rendirse. El recuerdo de Sofía y su sed de venganza contra Vargas lo mantenían en pie. Con el tiempo, finalmente llegó una oportunidad. Una pequeña empresa de capital de riesgo se interesó en su nueva tecnología. Mateo, con manos temblorosas, presentó su prototipo. Después de la presentación, la mirada de los inversores cambió. En el momento en que firmó un contrato tras otro, sus manos seguían temblando, pero sus ojos estaban vivos. Mateo resurgió. Desde la oficina de presidente en el último piso del rascacielos de Pampatech, mirando el paisaje nocturno de Buenos Aires, pensó, Sofía, lo logré. Pero el éxito en solitario era demasiado silencioso. No había nadie con quien celebrar, nadie con quien compartir la alegría. Señor. La voz de la niña lo devolvió a la realidad. Se dio cuenta de que estaba respirando agitadamente. Los recuerdos que acababa de ver eran tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Miró el GPS y vio que quedaban 3 minutos. Cuanto más se acercaba a su destino, más rápido latía su corazón. Señor, ya casi llegamos, dijo la niña con cautela. Por la ventanilla empezaron a verse edificios viejos. Mateo apenas pudo responder. Bien. Vamos. El coche se adentró en un callejón estrecho y se detuvo donde ya no podía avanzar. Mateo apagó el motor y se quedó sentado un buen rato. Señor, lo llamó la niña, preocupada. Mateo levantó la cabeza. Vio una villa miseria, con casas precarias apiladas en una colina. La idea de que Sofía pudiera estar en algún lugar de allí hizo que su corazón latiera como un loco. Su esposa, ¿a quién podría ver después de 7 años? ¿Cómo se vería? Con mano temblorosa, Mateo abrió la puerta del coche. La hora del destino se acercaba. Con piernas temblorosas, Mateo subió por la empinada escalera. La niña, cuyo nombre había aprendido que era Valentina, lo guiaba. La vieja escalera de cemento estaba agrietada en varios lugares, y la barandilla oxidada se tambaleaba peligrosamente. Ahí es, señaló Valentina hacia arriba. Finalmente, llegaron al final del pasillo. La niña se detuvo frente a una puerta azul. Esta es mi casa. La señora vive al lado. Valentina señaló una puerta gris justo al lado. Era una vieja puerta de chapa, con la pintura desconchada. La mirada de Mateo se clavó en esa puerta. ¿Estaría realmente Sofía ahí dentro? Valentina, al ver la expresión de Mateo, dijo en voz baja. Señor, tómelo con calma. La señora también se va a sorprender mucho. Luego, antes de entrar a su casa, se detuvo un momento. Es una persona muy buena.
Seguro que ha sufrido mucho. Valentina le dedicó una última sonrisa de ánimo y entró en su casa. El sonido de la puerta azul al cerrarse resonó en el pasillo. Ahora Mateo estaba solo. De pie, frente a la puerta gris, apretaba y abría los puños, temblorosos. 7 años. Ese largo tiempo estaba comprimido en el espacio que lo separaba de esa puerta. Mateo respiró hondo, pero los latidos de su corazón no se calmaron. Al contrario, se aceleraron. Tenía la frente perlada de sudor frío y las palmas de las manos húmedas. Sofía, ¿de verdad sos vos? Las palabras que había ensayado innumerables veces en su mente se enredaban. ¿Qué debía decir primero? ¿Debía reclamarle por no haberlo contactado? ¿O simplemente abrazarla? Mateo levantó la mano temblorosa hacia el timbre. Pero dudó, sin poder pulsarlo. ¿Y si salía otra persona? ¿Y si la niña se había equivocado? Al pensar en eso, sus rodillas flaquearon. No. La mirada de esa niña era sincera. Mateo respiró hondo una vez más y pulsó el timbre. El claro sonido del timbre resonó en el pasillo. Y luego, el silencio. El tiempo pareció estirarse. Mateo esperó, conteniendo la respiración. ¿Y si no estaba en casa? ¿O si no quería salir? Entonces, escuchó un ruido dentro. Pasos. Al principio lejanos, luego cada vez más cerca. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. Mateo se quedó petrificado. Escuchó el sonido del picaporte al girar. Ese pequeño clic sonó como un trueno. Y la puerta empezó a abrirse lentamente. ¿Quién? La voz se cortó antes de terminar la palabra. El rostro que se asomó por el resquicio de la puerta. El corazón de Mateo pareció detenerse. Habían pasado 7 años, pero sin duda era Sofía. Estaba más delgada y tenía arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada, esa mirada no había cambiado. Es ella de verdad. Mateo lo estaba viendo con sus propios ojos, pero no podía creerlo. Parpadeó, pensando que era un sueño. Pero Sofía seguía ahí. Respirando, temblando, viva. Algo se le cayó de las manos a Sofía. Un cesto de plástico. Las pinzas de la ropa que contenía se desparramaron por el suelo. El sonido de los plásticos golpeando el piso rompió el silencio. Ese ruido devolvió a Mateo a la realidad. No era un sueño. No era una alucinación. La mujer que tenía delante era, sin lugar a dudas, Sofía. Sofía, viva y respirando. ¿Cómo llegaste acá? La voz de Sofía era apenas un susurro. Lo miraba con una expresión de incredulidad. Mateo intentó abrir la boca, pero no le salieron las palabras. Era como si tuviera la garganta completamente bloqueada. Quería extender la mano y tocarla. Quería comprobar si realmente estaba viva, si sentía su calor. Pero las manos le temblaban tanto que no podía moverlas. De los ojos de Sofía empezaron a brotar lágrimas. Se tapó la boca con la mano, pero no pudo contener los sollozos. Perdón. Esa voz. La misma voz que había extrañado durante 7 años. El pecho de Mateo se derrumbó. Sofía solo repetía las mismas palabras. Las piernas le fallaron y se agarró al marco de la puerta antes de desplomarse en el suelo. Fue entonces cuando Mateo pudo moverse. Instintivamente, extendió la mano para sujetarla, pero justo cuando iba a tocarla, dudó. ¿Y si desaparecía en el momento en que la tocara? Ese miedo lo invadió. Pero Sofía no desapareció. Estaba en el suelo, llorando. Sofía, apenas pudo pronunciar su nombre. El nombre de su esposa, pronunciado después de 7 años. Esa única palabra contenía una mezcla de anhelo, reproche, amor y alivio. Sofía, sentada en el suelo, no dejaba de llorar. Sus hombros se sacudían con los sollozos.
Mateo se arrodilló y le miró el rostro. De cerca, el rostro de Sofía mostraba las marcas del tiempo. Sus manos, antes blancas y suaves, estaban ásperas, y tenía tierra debajo de las uñas. Llevaba una camiseta vieja y pantalones holgados. La imagen de la Sofía siempre impecable de hacía 7 años no estaba por ninguna parte. Pero, sin duda, era ella. Era su esposa. «Estabas viva», dijo Mateo con voz temblorosa. No era una pregunta. Era una constatación. Un hecho que, ahora que lo veía con sus ojos y lo escuchaba con sus oídos, no podía negar. «Estabas viva de verdad». Mateo levantó su mano temblorosa y la posó suavemente en la mejilla de Sofía. Estaba cálida. Mojada por las lágrimas, pero sin duda sentía su calor. ¿Por qué? ¿Por qué vivís así? Una emoción que no podía distinguir entre la ira y la tristeza lo abrumó. Sofía lloró un buen rato antes de poder levantarse. Se secó las lágrimas con la mano temblorosa y dijo: «Entra. No podemos quedarnos acá». Mateo se levantó lentamente. Al ver a Sofía darse la vuelta y entrar en la casa, sintió de nuevo un dolor en el pecho. Sus hombros, siempre rectos, ahora estaban encorvados. Al entrar, vio un espacio pequeño y viejo. El papel de la pared estaba despegado en varios lugares y los muebles parecían todos muy antiguos. Sofía recorrió con la mirada la figura de Mateo. Un traje de alta costura, un reloj de lujo, un peinado impecable. No era el hombre acosado por los acreedores de hacía 7 años. Lo lograste. Realmente resurgiste. Sintió un calor en el pecho. El alivio de saber que la razón por la que se había ido no había sido en vano. Pero al mismo tiempo, sintió un dolor amargo. Ella estaba tan desmejorada, mientras que su marido. «Sentate ahí», dijo Sofía, señalando una pequeña mesa. Solo había 2 sillas, y una de ellas cojeaba. Mateo se sentó con cuidado. Sofía fue a la cocina y empezó a calentar agua. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar la pava. Mientras sacaba unas tazas, pensó: tengo que decírselo. Ya no puedo ocultarlo más. La verdad de aquel día, guardada en secreto durante 7 años. El peso que había llevado sola. Parecía que había llegado el momento de dejarlo ir. No, tenía que dejarlo ir. Ahora que Mateo la había encontrado, no podía seguir ocultándolo con mentiras. Le temblaban las manos sin control. ¿Cómo la vería su marido después de que le contara todo? ¿La perdonaría? ¿O la culparía? Tenía miedo. Pero sentía que si no le decía la verdad, se arrepentiría toda la vida. Sofía puso 2 vasos de agua sobre la mesa y se sentó enfrente. Sí, fue la escueta respuesta. Una conversación que antes habría sido natural ahora resultaba increíblemente incómoda. El peso de 7 años los oprimía. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Su voz era grave y temblorosa. Sofía respiró hondo. Sus ojos seguían rojos e hinchados, y sus labios temblaban. Se aferró al vaso con fuerza. Y lentamente, levantó la cabeza y miró a Mateo directamente a los ojos. «Te lo voy a contar ahora», dijo. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. «Porque tuve que irme, porque no pude contactarte, te contaré todo lo que he ocultado durante 7 años». La voz de Sofía era apenas audible, pero contenía el peso de la verdad oculta durante 7 años. Mateo dejó el vaso y la miró. ¿Iba a poder escuchar por fin la respuesta a todas sus preguntas? ¿Por qué lo había abandonado? ¿Por qué había fingido estar muerta? Ese día, volví a casa antes de lo normal. Sabía que estabas pasando por un mal momento, así que quería que cenáramos juntos. La voz de Sofía la transportó al pasado. A una tarde de hacía 7 años. Era una época del año en que anochecía pronto, así que aunque eran poco más de las 6, la calle ya estaba oscura.
Sofía había hecho las compras para su marido y se dirigía a casa. Al entrar en el callejón, sintió una inquietud instintiva. En el callejón, normalmente vacío, había un coche negro aparcado, y apoyado en él, un hombre de traje. La luz de una farola iluminó su rostro. A Sofía se le cortó la respiración. Ricardo Vargas. El presidente de Grupo Norte, el hombre que su marido tanto odiaba. ¿Qué hacía allí? Cuando Sofía intentó darse la vuelta, Vargas habló primero. Señora Sofía, un momento. Su voz era suave, pero se sentía una presión que no admitía negativas. Sofía se detuvo, con las piernas temblorosas. Usted me conoce. Por supuesto. Es la esposa del director Mateo, ¿no? Vargas se apartó del coche y se acercó lentamente. Sofía, inconscientemente, apretó la bolsa de la compra contra su pecho, como si fuera un escudo. ¿Qué quiere de mí? Voy a ser directo, dijo Vargas, levantando ligeramente la barbilla. Su expresión arrogante hizo que Sofía se encogiera. Su marido, esta tarde, perdió a su último cliente. Ahora sí que está acabado. El rostro de Sofía palideció. Por la mañana, cuando se fue, Mateo todavía parecía esperanzado. ¿Era posible que? Es mentira. Mateo todavía. ¿Mentira? Compruébelo usted misma. Vargas sacó su celular y le mostró algo. Eran las notificaciones de cancelación de contrato. Todas de los principales clientes de la empresa de Mateo. A Sofía le fallaron las piernas. La bolsa de la compra casi se le resbala de las manos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto? ¿Qué hemos hecho mal? Mal. Bueno, son solo negocios. La comisura de los labios de Vargas se curvó hacia arriba. Esa sonrisa fría le dio escalofríos a Sofía. Pero puedo ayudar. Puedo hacer que Mateo se levante de nuevo. ¿Qué quiere decir? Preguntó Sofía con voz temblorosa. Vargas se acercó un paso más. Sofía retrocedió, pero ya tenía la espalda contra la pared. La tecnología que tiene. Yo se la compro. A buen precio. Lo suficiente para pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Mateo nunca la venderá. Es el trabajo de 10 años de... Ese es el problema, dijo Vargas, y su voz se volvió repentinamente fría. Su marido aguantará hasta el final. Por orgullo. Hizo una pausa y la miró directamente. ¿Y por usted? ¿Qué? Por su amada esposa. Aguanta porque tiene la responsabilidad de proteger a su esposa y a su familia. Aguantará hasta que al final, Vargas dejó la frase en el aire, con un tono ominoso. El corazón de Sofía dio un vuelco. Si aguanta hasta que se hunda por completo, nadie podrá salvarlo. Pero si se rinde ahora y hace un trato conmigo, al menos tendrá la oportunidad de volver a empezar. ¿Y qué se supone que haga yo? La voz de Sofía estaba teñida de desesperación. Vargas sacó una tarjeta de visita negra de su bolsillo. Usted tiene que desaparecer. ¿Qué dice? Lo que ha ido. Si usted desaparece del lado de Mateo, él ya no tendrá motivos para seguir aguantando. Vargas le tendió la tarjeta. Sofía lo miró con incredulidad. Está loco. ¿Cómo puede pensar algo así? No estoy loco. Es el método más eficaz. La tarjeta cayó a los pies de Sofía. Este hombre le dirá todo. Como tiene que hacerlo. Jamás dejaré a Mateo, replicó Sofía con firmeza, pero Vargas no se inmutó. Entonces se hundirán juntos. Acosados por los acreedores, y al final por cierto, añadió Vargas, como si acabara de recordar algo. Un hombre como Mateo, por puro orgullo, podría tomar una decisión peligrosa. Podrá soportar la culpa de haber fracasado en los negocios y además hacer sufrir a su esposa. A Sofía se le fue el color del rostro. Conociendo el carácter de Mateo,
era totalmente posible. Él nunca había soportado que otros sufrieran por su culpa. No tiene mucho tiempo. Pasado mañana el juzgado emitirá la orden de embargo. Vargas se dirigió de nuevo a su coche y dijo por última vez, si quiere salvar a Mateo, tome una decisión inteligente. El coche negro salió del callejón. Sofía se derrumbó en el suelo. No tenía fuerzas para seguir de pie. Vio la tarjeta negra en el suelo. Un simple trozo de cartón con el nombre, Héctor Morales, y un número de teléfono. Sofía la recogió con mano temblorosa. De vuelta en casa, no pudo dormir en toda la noche. Mateo no volvió, ocupado con los problemas de la empresa, y solo le envió un mensaje de texto de madrugada. Perdón, hoy tampoco puedo ir. No te preocupes, todo saldrá bien. Te amo. Al leer ese breve mensaje, Sofía lloró. Las palabras, todo saldrá bien, le dolían demasiado. Todo se estaba desmoronando, pero Mateo aún no perdía la esperanza. Sofía, con mano temblorosa, escribió y borró la respuesta varias veces. Yo también te amo. Fuerza. Todo saldrá bien. Ninguna palabra parecía consolarlo. Finalmente, envió una respuesta corta. Yo también te amo. Y luego, hundió la cara en la almohada y lloró en silencio. Ya había decidido en su corazón lo que tenía que hacer por la persona que amaba. De vuelta en el presente, Sofía levantó su rostro bañado en lágrimas. Esa noche fue un infierno. Tener que desaparecer para salvarte, tener que tomar esa decisión. Mateo, mirando los hombros temblorosos de su esposa, apretó los puños. Ricardo Vargas. Ese nombre quedó grabado a fuego en su mente. El comienzo de toda la tragedia de hacía 7 años era ese hombre. Sofía se detuvo un momento y respiró hondo. Y lo que contó a continuación fue una verdad mucho más cruel de lo que Mateo había imaginado. Los días posteriores a mi encuentro con Vargas fueron un verdadero infierno. A partir de esa noche, no pude dormir bien. Si cerraba los ojos, veía la mirada fría de Vargas y la imagen de Mateo hundiéndose aparecía como una pesadilla. En la mesita de noche estaba la tarjeta de visita negra. Héctor Morales. La recogí y la dejé innumerables veces. Tengo que decírselo a Mateo. Tomé el celular con manos temblorosas. El número de Mateo apareció en la pantalla, pero no pude pulsar el botón de llamada. En cuanto se lo diga, querrá enfrentarse a Vargas. Y eso solo traerá más problemas. Finalmente, dejé el celular. Informar a Mateo, que ya estaba al borde del abismo, de algo así solo lo llevaría a cometer una locura por la ira. Al tercer día, por la mañana, tomé una decisión. Mi reflejo en el espejo era el de una persona demacrada. Tenía ojeras profundas y los labios secos. Con mano temblorosa, marqué el número de la tarjeta. Sonó 2 veces y una voz de hombre desconocida contestó. Diga. Soy Sofía. La esposa de Mateo. El señor Vargas la estaba esperando. Hoy a las 3 de la tarde, en el café de la Costanera. La llamada se cortó bruscamente. Me quedé un rato mirando el celular, aturdida. A las 3 de la tarde, llegué al lugar acordado y me recibió un hombre de mediana edad con un traje gris. Tenía un rostro inexpresivo y una mirada fría. Se presentó como Héctor Morales y me guió a una mesa en un rincón. Ya se ha decidido. Su pregunta directa me hizo bajar la cabeza. ¿Realmente pueden salvar a mi marido? El señor Vargas cumple sus promesas. Si usted desaparece, el director Mateo venderá la tecnología y tendrá la oportunidad de volver a empezar. El intermediario, al que todos llamaban el zorro, sacó unos documentos de su maletín. El método es simple. Lo haremos pasar por una desaparición. Dejaremos rastros para que se crea que fue un suicidio. Y yo. Usted tendrá que empezar una nueva vida en otro lugar. No podrá volver nunca.
Será una persona muerta. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Morales continuó con indiferencia. Necesitamos la colaboración de sus suegros. Tienen que presentar la denuncia de desaparición. Su marido estará demasiado afectado para hacerlo, así que su madre y su padre. No pude seguir escuchando. ¿Tener que pedirles algo así a las personas que me habían querido como una hija? Los detalles se los enviaré por mensaje de texto, dijo Morales, levantándose. No hay otra manera. Le pregunté, desesperada. Morales se detuvo un momento y se giró. Si la hubiera, ¿por qué estaría usted aquí? Con esas palabras, desapareció. Me quedé sola, llorando durante mucho tiempo. Unos días después, de madrugada, salí de casa con una pequeña valija. Mateo todavía estaba pasando la noche en la empresa. Al salir por la puerta, me giré. Era la casa a la que nunca podría volver. El camino a casa de mis suegros nunca me había parecido tan largo. El aire de la madrugada era frío, pero mi frente estaba perlada de sudor. Toqué el timbre y al poco rato, se encendió una luz. Mi suegra, al abrir la puerta, se sorprendió al verme a esas horas. Sofía, ¿qué haces acá a estas horas? Mi suegra, al ver mi rostro pálido, supo que algo no iba bien. ¿Por qué estás tan flaca? ¿Pasó algo? Enterá. Al entrar al living, también salió mi suegro. Sus miradas preocupadas me partieron el corazón. Para mí, que no tenía padres, mis suegros eran como mis verdaderos padres. Mamá, papá, tengo algo que decirles. Mi voz temblorosa hizo que sus expresiones se endurecieran. ¿Qué pasa? Mateo lo sabe. Preguntó mi suegro. Negué con la cabeza. Y con voz temblorosa, les conté todo, mi encuentro con Vargas, sus amenazas y la propuesta del intermediario. El rostro de mi suegra palideció. Mi suegro apretó los puños, furioso. Ese desgraciado. Vamos a denunciarlo a la policía ahora mismo. No, papá. Lo interrumpí. Vargas sabe todo sobre Mateo. Los horarios de la empresa, la información de los clientes, incluso nuestro número de teléfono. Si quiere, puede hacerle daño en cualquier momento. ¿Pero tenés que llegar al extremo de fingir tu muerte? Preguntó mi suegra, llorando. Me arrodillé. Mamá, papá, por favor. Si yo desaparezco, Mateo vivirá. Solo así Vargas lo dejará en paz y Mateo podrá volver a empezar. No. Eso no, dijo mi suegra, agarrándome la mano con fuerza mientras lloraba. Nosotros te protegeremos. ¿Por qué tenés que hacer ese sacrificio? Mamá, dije, llorando también. Yo tampoco tenía padres, estaba sola. Y ustedes me quisieron como una hija. ¿Cómo podría pagarles esta deuda? Mi suegro se derrumbó en el sillón y se agarró la cabeza. Por nuestra culpa, por no tener poder, vos también tenés que pasar por esto. No, papá. Esta es mi elección. Una elección por la persona que amo. Levanté mi rostro bañado en lágrimas y le supliqué. Cuando desaparezca, denuncien mi desaparición. Y por favor, no le digan nunca la verdad a Mateo. Por favor. Mis suegros, tomándome de las manos, lloraron durante mucho tiempo. Les dolía demasiado tener que despedirse así de la nuera que querían como a una hija. ¿De verdad no hay otra manera? Preguntó mi suegra por última vez. Sonreí tristemente y negué con la cabeza. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Empezaba a amanecer. Me levanté y me despedí por última vez. Gracias por todo este tiempo. Por quererme como una hija. Sofía, dijo mi suegra, agarrándome del brazo. Apretó con fuerza, como si temiera que si me soltaba, no me volvería a ver. Pero podrás volver, ¿verdad? Algún día nos volveremos a ver,
¿no? No pude responder. Simplemente solté su mano con suavidad e incliné la cabeza. Mamá, papá, cuídense mucho. Por favor, cuídense. Mis suegros vieron mi espalda alejarse por la puerta. Se quedaron allí, despidiéndome, hasta que doblé la esquina. Somos unos inútiles, dijo mi suegro, sollozando. Mi suegra se apoyó en el hombro de su marido y lloró en silencio. De vuelta de su recuerdo, Sofía se secó las lágrimas con un pañuelo y dijo: Ese fue el último día que vi a mamá y papá. Aún ahora, después de 7 años, me duele el corazón al pensar en ellos. Mateo, escuchando a su esposa, sintió que todo su cuerpo temblaba. Sus padres habían vivido con ese secreto. ¿Cuán grande habría sido su dolor? Mamá, papá, murmuró Mateo con voz quebrada. Todo había sido un sacrificio para salvarlo a él. Sofía cerró los ojos un momento y al abrirlos de nuevo, continuó su historia con cautela. Después de salir de la casa de tus padres, lo que hice fue. Aquella madrugada, nada más salir de la casa de sus suegros, saqué el celular con manos temblorosas. Marqué el número de la tarjeta. Diga. Soy yo. Héctor Morales. Estoy lista. Desapareceré. La voz al otro lado de la línea era fría, sin emoción. Esta noche a las 11, en el depósito abandonado del riachuelo. Le enviaré la dirección por mensaje. La llamada se cortó. Me quedé de pie un buen rato, mirando al cielo. Un cielo de madrugada sin estrellas, tan oscuro como mi futuro. Esa noche, llegué al lugar acordado. El viejo edificio del depósito emanaba un aura siniestra. Dentro, me esperaba Héctor Morales. Puntual. El intermediario me examinó de arriba abajo. Luego, con un tono profesional, dijo: A partir de ahora, cualquier rastro de Sofía desaparecerá por completo de este mundo. Entendido. Asentí. Morales extendió la mano. El celular. Le entregué el celular y él, sin dudarlo, lo tiró al suelo y lo pisó. Los fragmentos de plástico saltaron en todas direcciones. Los registros de comunicación ya han sido manipulados. Su última ubicación registrada es un acantilado en la costa atlántica. Señaló mi bolso. Muéstreme las cosas que suele llevar consigo. Con mano temblorosa, abrí el bolso. La billetera, el llavero, el neceser, los rastros de mi vida cotidiana salieron uno a uno. Morales seleccionó algunos. Unas alpargatas rosas, una gomita para el pelo que Mateo me había regalado y un pequeño tarjetero. Con esto es suficiente. Mientras guardaba las cosas en una bolsa de plástico, dijo, alrededor de las 2 de la madrugada, las esparciré por la costa. Para que parezca que las ha arrastrado la marea. Lloré al ver cómo mis cosas eran guardadas en esa bolsa. Especialmente las alpargatas, que siempre usaba cuando paseaba con Mateo. Ahora le indicaré la ruta de escape. Morales desplegó un mapa. A partir de aquí, todo es un punto ciego para las cámaras de seguridad. Si sigue este camino, su imagen no quedará registrada en ninguna parte. Intenté memorizar el complicado laberinto de callejones. Un solo error no sería tolerado. Por último, complete esto. Morales me entregó un papel y un bolígrafo. Es una carta para sus suegros. Se la entregarán después de la desaparición. Con mano temblorosa, tomé el bolígrafo. ¿Qué debía escribir? ¿Con qué palabras podría consolar sus corazones? A mamá y papá, empecé. Dudé un buen rato y luego, lentamente, escribí. Lo siento. Siento mucho no poder hacerlo de otra manera. Gracias por quererme como una hija. Por favor, cuiden de Mateo. Y por favor, cuídense mucho. Era una carta corta, pero no dejé de llorar mientras la escribía. Morales guardó la carta en un sobre. Ahora, váyase.
Y no miré atrás. Respiré hondo por última vez. Y, de verdad, sin mirar atrás, me adentré en la oscuridad, dejando atrás mi nombre y todo lo demás. A la mañana siguiente, a las 8, mis suegros, como habían prometido, fueron a la comisaría. Mi suegra, con los ojos hinchados de tanto llorar, le dijo al oficial: «Mi nuera no contesta desde ayer. No está en casa». «¿Desde cuándo no tienen contacto?» «Desde ayer por la tarde. Su celular está apagado». Mi suegro añadió con voz temblorosa: «Últimamente estaba muy estresada por los problemas de la empresa de mi hijo. Por si acaso». La policía tramitó inmediatamente la denuncia de desaparición. Y una hora después, llamaron a Mateo. Él estaba de viaje de negocios en el interior. Tenía una reunión importante con un cliente, pero en cuanto recibió la llamada, lo canceló todo. ¿Qué? ¿Que Sofía ha desaparecido? Sí, señor. Su esposa está desaparecida desde ayer. Estamos buscándola, tiene que venir rápido. Antes de colgar, Mateo ya estaba en el coche. 3 horas hasta Buenos Aires. Ese tiempo le pareció una eternidad. Sofía, por favor, que estés bien. A las 2 de la tarde, al llegar al lugar de la búsqueda en la costa, a Mateo le fallaron las piernas. Guardacostas y equipos de rescate se movían afanosamente, y perros policía rastreaban la playa. Lo encontramos aquí. Un oficial le mostró una alpargata rosa. Es de Sofía, dijo Mateo con voz temblorosa. Sin duda, era de su esposa. Y también encontramos esto. Una gomita para el pelo y un tarjetero. Todo de Sofía. Mateo se arrodilló en el acto. No. No puede ser. Agarrando la arena fría, lloró desconsoladamente. Sofía. Sofía. Gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta, pero solo le respondió el sonido de las olas. Días después, la policía le dijo con cautela: Señor, más allá de esto es difícil. La corriente es muy fuerte. Por favor, sigan buscando. Por favor, suplicó Mateo, pero la realidad fue implacable. Su madre, sollozando, le acarició la espalda. Su padre, con la cabeza gacha, contenía los sollozos. Mateo no pudo decir nada. La culpa de no haber protegido a su esposa lo aplastaba. Llevémosla en el corazón. Vivamos con ella en nuestro corazón, dijo su madre. Y los tres volvieron a llorar. Desde ese día, Mateo se convirtió en otra persona. Perdió la sonrisa y evitó el contacto con la gente. Se aferró únicamente al trabajo, como si intentara olvidar el anhelo y la culpa que sentía por Sofía. Al terminar de hablar, Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Mateo. Así me convertí en una persona desaparecida de este mundo. Sabía cuánto sufrirían vos y tus padres, pero no tuve otra opción. Mateo comprendió por fin el peso que ella había llevado durante 7 años. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Así, abandonando el nombre de Sofía, vine a esta villa. La voz de Sofía era tranquila, pero contenía el peso de 7 años. Aquella noche de hacía 7 años, al salir de la oscuridad, tomé el primer tren de la madrugada y me dirigí a una pequeña ciudad lejos de Buenos Aires. Durante todo el trayecto, mirando por la ventanilla, no miré atrás ni una sola vez. Si lo hacía, sentía que me derrumbaría. Llegué a un barrio de casas viejas. Un asentamiento de callejones estrechos y edificios precarios. Sin pasar por ninguna inmobiliaria, simplemente caminé por los callejones buscando carteles de «Se alquila pieza». Necesitaba un lugar donde no pidieran documentos y el depósito fuera bajo. Después de 3 días, encontré por fin una habitación con baño compartido. El papel de la pared estaba despegado y la ventana no cerraba bien. Pero para mí, incluso eso era un lujo. Estaba agradecida de tener un techo bajo el que esconderme. La primera noche,
me senté en el suelo de la habitación vacía, abrazando mis rodillas. El cielo desconocido que veía por la ventana, la ausencia de la voz de mi marido, sentía que el corazón se me partía. ¿Dónde estarás ahora? ¿Cuánto estarás sufriendo? Pero no podía llorar. Si lloraba, sentía que me derrumbaría. Apreté los dientes y cerré los ojos. Y me prometí a mí misma, Sofía ya no existe. Por el bien de Mateo, no debo volver jamás. Al día siguiente, empecé a buscar trabajo. Pero no había muchos lugares donde pudiera trabajar sin documentos. Lavar platos en un restaurante, limpiar edificios, repartir folletos, sobreviví día a día con trabajos precarios. Un día, trabajé desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde lavando platos en la cocina de una parrilla. Las manos se me hincharon por el agua caliente y la espalda me dolía como si fuera a romperse. El jornal del día, 5.000 pesos. Apreté ese dinero con fuerza y volví a mi habitación. Con esto, podré aguantar una semana. Un pequeño murmullo resonó en la habitación vacía. No sabía que vivir sola era tan solitario. No tenía a nadie con quien hablar, nadie que me preguntara cómo estaba. Así pasaron 6 años. Mi vida era monótona. Levantarme de madrugada para ir a trabajar, volver por la noche para dormir. Eso era todo. A veces, cuando oía las risas de las familias de la casa de al lado, hundía la cara en la almohada y lloraba en silencio. ¿Estará bien Mateo sin mí? Todas las noches pensaba en mi marido. El paseo por la costanera, los desayunos juntos, las risas compartidas, todos se habían convertido en recuerdos imborrables. Pero no podía volver. Si volvía, mi marido volvería a caer en las garras de Vargas. Lo siento, mi amor. Esta es la única forma de protegerte. Hace un año, en primavera, volvía tarde del trabajo y vi a una niña pequeña llorando acurrucada frente a la puerta de al lado. Tenía unos 9 años. ¿Qué te pasa? ¿Te lastimaste? Le pregunté con cuidado. La niña levantó su rostro bañado en lágrimas y me miró. Mis papás tuvieron un accidente. Tengo que ir al hospital, pero me da miedo ir sola. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hospital es? Te acompaño. Tomé la mano de la niña y nos dirigimos rápidamente al hospital. Me dolió pagar el taxi, pero no era momento para eso. La guardia del hospital era un caos. Médicos y enfermeras se movían de un lado a otro, y frente a la unidad de cuidados intensivos, los familiares esperaban con rostros angustiados. ¿Es usted familiar?, me preguntó una enfermera. Dudé un momento, pero asentí. Sí, lo soy. Por aquí, por favor. Guiada por la enfermera, entré en la UCI. 2 camas estaban una al lado de la otra, y en ella yacía una pareja cubierta de vendajes. Valentina lloraba entre las 2 camas. Mamá, papá. Sentí que se me partía el corazón. Un médico se acercó en silencio y dijo: Lo siento. Hicimos todo lo posible, pero el accidente fue demasiado grave. La madre de Valentina, en la cama, abrió los ojos con dificultad. Me miró y apenas pudo hablar. Por favor, cuide de mi Valentina. Con mano temblorosa, me agarró la mano. Estaba helada. Por favor, cuide de nuestra hija. Con esas palabras, su mano perdió fuerza. El padre, en la cama de al lado, ya había fallecido. Mamá. Mamá. El grito desgarrador de Valentina resonó en la UCI. Abracé con fuerza su pequeño cuerpo. Ninguna palabra podía consolarla, pero no podía hacer otra cosa que abrazarla. El funeral fue sencillo. Apenas tenían parientes y había pocos asistentes. Me quedé al lado de Valentina, ayudando en silencio con los trámites. Preparé la foto del velatorio, atendí a los que venían a dar el pésame, y estuve a su lado mientras se inclinaba ante el ataúd. La noche después del funeral, Valentina durmió en mi pequeña habitación.
Al ver a la niña dormir, agotada de tanto llorar, pensé, ¿qué hago con ella? Si avisaba a los servicios sociales, iría a un hogar. Sabía muy bien lo sola que se sentiría allí. Yo también había perdido a mis padres de niña y había crecido en un orfanato. No. No puedo enviarla a un lugar así. A la mañana siguiente, Valentina se despertó. Me miró con los ojos hinchados. Señora, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy ahora? Tomé su mano con fuerza. Valentina, viví conmigo. ¿Te parece bien? De los ojos de Valentina brotaron lágrimas. ¿De verdad? Sí. Seremos una familia las dos. Valentina se abrazó a mí y lloró durante mucho tiempo. Yo también lloré, acariciándole el pelo. No podía darle la espalda a una niña que, como yo, se había quedado sola. A partir de ese día, empezó nuestra vida juntas. Trabajé más duro. Tenía que alimentar a una niña. Me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar, al mediodía lavaba platos en un restaurante y por la noche hacía el turno de noche en un kiosco. Había días en que solo dormía 4 horas. Señora, ¿no está trabajando demasiado? Me preguntó Valentina con preocupación. Sonreí y le acaricié la cabeza. No te preocupes. Ver que vas bien en la escuela y comes bien me da fuerzas. Valentina era un gran consuelo para mí. Cuando volvía de la escuela, me contaba con entusiasmo todo lo que había hecho. Señora, hoy me felicitaron en la escuela. Resolví todos los problemas de matemática. ¡Qué genia, Valentina! Reíamos juntas, comíamos juntas, dormíamos juntas. Era un calor que no había sentido en 7 años. No estar sola, poder proteger a alguien, solo eso me daba una razón para vivir. Pero por las noches, seguía pensando en mi marido. Quería volver. Quería ver su rostro, escuchar su voz. Pero tenía que aguantar. Mientras Vargas siguiera allí, si yo volvía, mi marido volvería a estar en peligro. Perdóname, mi amor. Espera un poco más. Algún día nos volveremos a ver. Pero nunca pensé que ese algún día llegaría. Fue hace una semana. Valentina se me acercó con cautela. Señora, este sábado es el primer aniversario de mis papás. Asentí. Ya había pasado un año. No me había dado cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Claro, vamos juntas. Tenemos que ir al cementerio. ¿De verdad? Usted también va a venir. Por supuesto. Ahora somos una familia. Valentina sonrió radiante. Al ver su sonrisa, yo también sonreí. Pero el jueves por la noche, de repente me sentí mal. Me dio una gripe muy fuerte. Tenía fiebre y escalofríos. Estuve en cama todo el viernes, pero no mejoré. Hoy, sábado, por la mañana, gemía envuelta en las sábanas. Valentina, lo siento. Creo que hoy no podré acompañarte. Valentina me tocó la frente con preocupación. Señora, tiene mucha fiebre. ¿No debería ir al médico? No te preocupes. Con un día de descanso mejoraré. Pero vos. ¿Puedo ir sola? ¿Sola? No, sos muy chica. Valentina sonrió con valentía. Señora, el año que viene cumplo 10 años. Puedo ir sola. Además, el centro comunitario pone un micro gratis. Iré con las abuelas, así que es seguro. Dudé. Pero me sentía muy mal y la mirada de Valentina era suplicante. ¿Seguro que estarás bien? Sí. ¿Volveré? Usted descanse. Finalmente, la acompañé hasta la parada. Caminé tambaleándome, con un barbijo puesto. Cuídate mucho. Volvé antes de que anochezca, ¿sí? Sí, señora, no se preocupe. Entre y descanse.
Al ver partir el micro, volví a casa sin fuerzas. Tumbada en la cama, mirando el techo, pensé, Valentina estará bien. El cementerio no es un lugar peligroso, y estará con gente mayor. Pero no sabía que mi marido estaría allí. Que Valentina vería por casualidad mi foto. Y que esa casualidad nos reuniría después de 7 años. Cerré los ojos. Me dolía la cabeza por la fiebre, pero me dormí deseando que Valentina volviera sana y salva. Era el momento en que los engranajes del destino comenzaban a girar. Y así fue como Valentina te encontró hoy en el cementerio. Sofía terminó su larga historia y apoyó las manos en su regazo. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. Solo se oía el débil tic-tac de un reloj. Mateo no se movía. Solo se aferraba con fuerza al borde de la mesa. Las venas del dorso de su mano se marcaban de la tensión. Los nudillos se le habían puesto blancos. Sofía miraba a su marido con cautela. No sabía qué decirle. Solo podía esperar su reacción. Los hombros de Mateo comenzaron a temblar ligeramente. Al principio, apenas perceptible, luego con más fuerza. Su respiración también se volvió irregular. Inhalaba bruscamente y luego se detenía, como si se ahogara. Mi amor, lo llamó Sofía en voz baja. Pero Mateo no respondió. Lenta, muy lentamente, comenzó a inclinarse hacia adelante. Se encorvó y su cabeza cayó. Sus manos se despegaron de la mesa y se cubrieron el rostro. Todo esto sola, las palabras que salieron de su boca eran un susurro tembloroso. Al oír esa voz, Sofía sintió que se le partía el corazón. A Mateo le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo. La silla se deslizó hacia atrás con un ruido fuerte, pero a él no le importó. Mi amor. Sofía se levantó de un salto. Intentó acercarse a él, pero se detuvo. Extendió la mano y la retiró. No sabía cómo consolarlo. Mateo estaba arrodillado en el suelo, con el rostro cubierto por las manos. Cerró los ojos con fuerza. Apretó los dientes, pero el temblor no cesaba. Hubo un largo silencio. Y finalmente, de la boca de Mateo brotaron palabras entrecortadas. Por mi culpa vos, su voz se quebró. Sintió que los ojos le ardían. Intentó contenerse, pero las lágrimas comenzaron a caer. Una gota, 2. Las lágrimas formaron pequeñas manchas en el suelo. Por mi culpa vos tuviste que. No pudo terminar la frase. El llanto lo ahogó. En el momento en que se dio cuenta de que su éxito, todo lo que había logrado, se había construido sobre el sacrificio de su esposa, Mateo se derrumbó por completo. Sofía no pudo soportarlo más. Se acercó con cuidado a su marido, se arrodilló a su lado. Perdón por no haber estado con vos, dijo en voz baja, pero en esa voz estaba contenido el dolor de 7 años. No tuve otra opción para protegerte. Era la única manera. La voz de Sofía también temblaba. Pero Mateo no podía levantar la cabeza. No podía mirar a su esposa. Se sentía demasiado avergonzado, demasiado culpable. Perdón, perdón, repetía Mateo una y otra vez. Apoyó las manos en el suelo y bajó la cabeza hasta que su frente tocó el frío piso de madera. Sofía, mirando los hombros temblorosos de su marido, lloró. Ambos habían sufrido demasiado. Después de un largo rato, Mateo levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre, y el rostro cubierto de lágrimas. Pero en su mirada comenzaba a gestarse algo diferente. Furia. Una furia profunda y fría. Mateo, con mano temblorosa, se apoyó en el suelo y se levantó lentamente. Se tambaleó, pero no cayó. Apretó los dientes y se mantuvo en pie. Miró a su alrededor. El papel de la pared viejo, el techo agrietado, el suelo que crujía. No podía creer que su esposa hubiera vivido en un lugar así durante 7 años. Su mirada se dirigió a la cocina.
Una cocina vieja, una canilla oxidada, una heladera pequeña. Dentro, solo había un poco de kimchi y algunos huevos. Volvió a mirar el living. No había televisión. Solo una radio vieja en un estante. Este es el lugar donde vivió mi esposa. Los puños de Mateo se cerraron solos. Las uñas se le clavaron en las palmas, pero no sintió dolor. Ese dolor no era nada. En ese momento, sacó el celular de su bolsillo. Con mano temblorosa, marcó un número. Sí, director, dijo la voz de su secretaria. Mateo, con una voz grave y decidida, dijo. Laura, tenemos que reabrir el caso de hace 7 años. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. La secretaria percibió algo inusual en la voz de Mateo. ¿A qué caso se refiere? Ricardo Vargas. Todo lo que hizo hace 7 años. Investígalo todo. La voz de Mateo era fría como el hielo. Moviliza a todo el equipo legal. Todo lo que me hizo a mí, todo lo que le hizo a mi esposa. No dejes ni un solo detalle sin investigar. Entendido, director. Me pongo en marcha de inmediato. Colgó. Se quedó de pie un buen rato, con el celular en la mano. Sofía, al ver a su marido, se levantó en silencio. Caminó hacia el fondo de la habitación y se paró frente a un viejo cajón. Dudó. Extendió la mano y la retiró. Respiró hondo y la volvió a extender. Abrió el cajón. Metió la mano entre ropa vieja y buscó en el fondo. Y sacó una pequeña tarjeta de visita. Una tarjeta negra. Héctor Morales y un número de teléfono. La prueba que había estado escondida en el fondo de ese cajón durante 7 años. Sofía tomó la tarjeta con ambas manos, con cuidado. Le temblaban. Se mordió el labio. Sabía que si le entregaba esto a su marido, realmente iría hasta el final. Ya no hay necesidad de esconderlo. Vos me protegerás. Se acercó lentamente a su marido. Mateo estaba mirando por la ventana. Sintió que Sofía se acercaba y se giró. Mi amor, esto, Sofía le tendió la tarjeta con mano temblorosa. Mateo la miró. La tarjeta negra, el nombre escrito en ella. Antes de tomar la tarjeta, miró la mano de su esposa. Lo mucho que temblaba. El dorso de su mano mostraba las marcas del tiempo. Una mano áspera, con las uñas agrietadas. Esta es la tarjeta que me dio esa persona hace 7 años. El intermediario. El que organizó mi desaparición. Mateo tomó la tarjeta lentamente. Estaba desgastada, con los bordes un poco deshilachados. La marca de haber estado escondida en un cajón durante 7 años. ¿La guardaste todo este tiempo? Preguntó Mateo con voz grave. Sofía solo asintió lentamente. No le salían las palabras. Mateo apretó la tarjeta con ambas manos. El papel crujió. Apretó los dientes. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Esos desgraciados, murmuró con voz ahogada. Terminemos con esto. Mateo guardó la tarjeta en su bolsillo y miró a Sofía directamente a los ojos. No te dejaré cargar con esto sola. Ahora es mi turno. Sofía, al ver la mirada de su marido, sintió que el corazón le latía con fuerza. No era el marido indefenso de antes. El de ahora era diferente. Fuerte, decidido. Mateo caminó hacia la puerta. Sus pasos eran pesados, pero firmes. Antes de agarrar el picaporte, se detuvo. Se giró y volvió a mirar la habitación. Su mirada se endureció. La determinación de proteger a su familia se había arraigado profundamente en su corazón. Ya no era un marido indefenso. Ya no era un cabeza de familia que no podía proteger a los suyos. Ahora protejo yo, murmuró con voz grave y firme. Abrió la puerta. El aire nocturno entró, frío.
Mientras bajaba las escaleras, tocó la tarjeta en su bolsillo. Sus pasos ya no vacilaban. La hora de la venganza se acercaba. Detrás, Sofía, de pie en la puerta, observaba la espalda de su marido. Se sentía preocupada, pero al mismo tiempo, extrañamente tranquila. ¿Realmente podremos terminar con esto? Apoyó una mano en su pecho y murmuró. Por favor, mi amor. Protégenos. En el cielo nocturno brillaban las estrellas. Por primera vez en 7 años, una luz de esperanza comenzaba a aparecer para ambos. A la mañana siguiente, a las 9, Mateo estaba de pie en la oficina de presidente de Pampatech, mirando por la ventana. El paisaje matutino de Buenos Aires se extendía a sus pies. Pero Mateo no veía nada. Solo jugueteaba con la tarjeta en su bolsillo. La tarjeta negra. Héctor Morales. El nombre que había cambiado por completo la vida de su esposa hacía 7 años. Director, el jefe del equipo legal y la jefa de gabinete están aquí, dijo la voz de su secretaria. Mateo se giró lentamente. Que pasen. La puerta se abrió y entraron 2 personas. Sus principales asesores. La expresión de Mateo, normalmente relajada, era diferente hoy. Fría, dura. Siéntense. La voz de Mateo era más grave de lo habitual. Se sentaron, con rostros tensos. A partir de hoy, activamos un equipo de investigación especial. Mateo dejó caer una pila de documentos sobre el escritorio. Ricardo Vargas, presidente de Grupo Norte. Tenemos que investigar todo sobre este hombre. El jefe del equipo legal tomó los documentos. Abrió los ojos de par en par. ¿Esto no es el caso de hace 7 años? Exacto. Mateo sacó la tarjeta negra de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. Encuentren a este hombre. Héctor Morales. El intermediario que contrató Vargas hace 7 años. La jefa de gabinete tomó la tarjeta y preguntó con cautela. ¿Qué hizo este hombre? La mirada de Mateo se volvió gélida. Hubo un breve silencio. Y luego, dijo en voz baja. Es el hombre que convirtió a mi esposa en una persona muerta. La sala de reuniones se congeló. Los rostros de los 2 asesores palidecieron. El colapso de nuestra empresa hace 7 años, la presión a nuestros clientes, uno por uno, y la extorsión a mi esposa. Todo fue planeado por Vargas. Mateo continuó, mirando por la ventana. Encuentren pruebas. Registros de llamadas, transacciones bancarias, testimonios de la presión a los clientes. Reúnan todo y preséntenlo a la fiscalía. El jefe del equipo legal asintió. Entendido. Pondré a todo el equipo a trabajar en esto. Les daré todo el tiempo que necesiten. Pero tiene que ser perfecto. Necesitamos pruebas irrefutables, de las que no pueda escapar en un juicio. A partir de ese día, el equipo legal de Pampate se puso en marcha. Pasó una semana. El equipo revisó minuciosamente los archivos de hacía 7 años. Registros internos de la empresa, correos electrónicos con los clientes, artículos de prensa de la época no dejaron nada sin examinar. Hemos identificado al intermediario, Héctor Morales, informó un miembro del equipo. Sigue dedicándose a lo mismo. También hemos conseguido su dirección. El jefe del equipo legal revisó los datos. Bien. Preparemos la denuncia para la fiscalía. Todo sucedió muy rápido. Mateo, acompañado por sus abogados, fue personalmente a la fiscalía. Llevaba una gruesa carpeta de documentos. Vengo a denunciar a Ricardo Vargas. Por extorsión, coacción, obstrucción de negocios y manipulación del mercado. El fiscal encargado, al hojear los documentos, arqueó una ceja. Es un caso de hace 7 años. ¿Tienen pruebas suficientes? Aquí están todas. Testimonios de la presión a los clientes, pruebas de la contratación del intermediario, y esta tarjeta.
Mateo le entregó la tarjeta negra. Este intermediario extorsionó a mi esposa hace 7 años. Siguiendo las órdenes de Vargas. El fiscal examinó los documentos con atención. A medida que pasaba las páginas, su expresión se volvía más seria. De acuerdo, la denuncia queda registrada. La investigación tardará un poco en comenzar. No hay problema. Esperaremos. Pero Mateo no se limitó a esperar. Esa misma tarde, se reunió discretamente con periodistas de los principales medios. Tengo información sobre Ricardo Vargas, el presidente de Grupo Norte. Mateo les entregó un pendrive. Los periodistas, al ver el contenido, se emocionaron. Esto es una primicia. La verificación de los hechos corre por su cuenta. Yo ya he presentado la denuncia en la fiscalía. 2 días después, la noticia estalló en los periódicos de la mañana. Ricardo Vargas, presidente de Grupo Norte, investigado por presunta contratación de intermediario para sabotear a competidor y extorsionar a su esposa hace 7 años. Vargas, mientras desayunaba, se congeló al leer el periódico. ¿Qué es esto? Llamó rápidamente a su asistente. Tráeme al equipo legal ahora mismo. Y prepará un comunicado de prensa desmintiéndolo todo. Pero ya era tarde. La noticia estaba en la portada de todos los portales de Internet, y los comentarios se contaban por miles. Que lo metan preso, pobre la víctima. La opinión pública se volvía en contra de Vargas. A las 10 de la mañana, en cuanto abrió la bolsa, las acciones de Grupo Norte se desplomaron. Un 15%. Los inversores empezaron a ponerse nerviosos. Vargas, en la sala de reuniones, gritaba a sus directivos. Preparen un comunicado de desmentido ahora mismo. Todo esto es mentira. Pero los directivos también estaban desconcertados. El contenido de la noticia era demasiado específico. Presidente, tal vez lo mejor sea mantener un perfil bajo. Perfil bajo. Las acciones de nuestra empresa se están hundiendo. El contraataque de Mateo fue implacable. La fiscalía comenzó a moverse. Citaron a declarar a Héctor Morales. ¿Es cierto que recibió dinero del señor Vargas hace 7 años? El fiscal le mostró el extracto bancario. El rostro de Morales palideció. Yo. También tenemos los registros de llamadas. 17 llamadas. No lo niegue. Morales intentó resistirse, pero las pruebas eran demasiado claras. Si confiesa ahora, podemos reducir su condena. Finalmente, Morales se derrumbó. Fueron órdenes del presidente. Me lo ordenó Ricardo Vargas. En ese momento, la investigación se aceleró. A la mañana siguiente, nada más llegar a la oficina, Vargas recibió una llamada de su asistente. Presidente, ha llamado la fiscalía. Tiene que presentarse a declarar hoy a las 2 de la tarde. Las manos de Vargas temblaron. ¿Qué? El intermediario, Héctor Morales, ha confesado. Dice que recibió órdenes suyas. Vargas colgó y golpeó el escritorio con el puño. Ese traidor. Pero no tenía tiempo para enfadarse. Tenía que ir a la fiscalía con su abogado. Esa tarde, en la sala de interrogatorios, el fiscal miró a Vargas con una expresión fría. ¿Admite haber provocado la quiebra de la empresa del director Mateo hace 7 años? Yo solo competí de forma legítima. ¿Y cómo explica los $50.000 que le transfirió a Héctor Morales? Vargas se quedó sin palabras. También tenemos grabaciones de sus llamadas presionando a los clientes. ¿Quiere escucharlas? El fiscal reprodujo el audio. La voz de Vargas se escuchaba claramente. Si querés seguir haciendo negocios con nosotros, cortá lazos con Mateo. El rostro de Vargas palideció. El interrogatorio duró 5 horas. Vargas lo negó todo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Por hoy es suficiente. Pero como existe riesgo de fuga, le prohibimos salir del país.
Vargas salió de la fiscalía tambaleándose. En la entrada, una multitud de periodistas lo esperaba. Presidente. Admite los cargos. Es cierto que contrató a un intermediario. Los flashes de las cámaras lo cegaron. Vargas subió al coche con la cabeza gacha. Dentro, sacó el celular con mano temblorosa. Marcó el número de Mateo. Sonó el tono. Hola. La voz fría de Mateo se escuchó al otro lado. Mateo, fuiste vos. Vos me hiciste esto, dijo Vargas con voz temblorosa, una mezcla de ira y miedo. ¿Tiene algún asunto que tratar conmigo? La voz de Mateo era tranquila. Maldito seas. Sacar a la luz lo de hace 7 años. ¿Lo de hace 7 años? Se refiere a cuando hundió mi empresa y extorsionó a mi esposa. No creo que sea motivo para enfadarse ahora. Fue usted quien lo hizo. La voz de Mateo era gélida. Mateo, escuchá, podemos llegar a un acuerdo. Te daré dinero. Lo que quieras. No es un problema que se solucione con dinero. ¿Entonces qué querés? Gritó Vargas. Pero Mateo no se inmutó. Que se haga justicia. Como usted hizo conmigo. Hijo de... Antes de que Vargas pudiera terminar el insulto, la llamada se cortó. Solo se oía el tono de línea ocupada. Vargas arrojó el celular. Chocó contra la ventanilla del copiloto y cayó al suelo. Un grito ahogado resonó en el coche. Unos días después, la fiscalía solicitó una orden de detención para Vargas. Las pruebas eran claras y existía un alto riesgo de fuga y destrucción de pruebas. El día de la audiencia, Mateo estaba en el pasillo del juzgado. Quería ver a Vargas entrar en la sala. Vargas apareció. Tenía un rostro demacrado. No quedaba nada del hombre arrogante de hacía 7 años. Vargas, al caminar por el pasillo, vio a Mateo. Sus miradas se cruzaron. Mateo se interpuso en su camino y, acercándose a su oído, le susurró con una voz grave y fría. En la cárcel, va a sentir en carne propia lo caro que se paga meterse con la familia de alguien. Vargas abrió la boca, pero no pudo decir nada. Solo lo miraba con ojos aterrorizados. Finalmente, incapaz de soportar la mirada de Mateo, desvió la vista. Sus pasos vacilaron. Y desapareció dentro de la sala del tribunal. Poco después, se emitió la orden de detención. A Vargas le pusieron las esposas en el acto. Ricardo Vargas queda detenido por los delitos de extorsión, coacción, obstrucción de negocios y manipulación del mercado. Decenas de cámaras grabaron a Vargas saliendo del juzgado. Se cubrió el rostro con las manos esposadas, pero fue inútil. Todo se estaba transmitiendo en directo. Mateo, desde lo alto de la escalinata del juzgado, observaba la escena. El hombre que lo había aplastado hacía 7 años ahora era llevado esposado. Director, se acercó su secretaria. Los periodistas piden una entrevista. Mateo negó con la cabeza. No, gracias. Pero al menos unas palabras. Mateo pensó un momento y luego dijo. La ley ha hecho su trabajo. Fue una respuesta corta, pero contenía el rencor de 7 años. Mateo salió del juzgado. Miró al cielo. Estaba despejado, sin una sola nube. ¿Se acabó? Realmente se acabó. La venganza estaba completa. Ahora solo quedaba un nuevo comienzo. Mateo sacó el celular de su bolsillo. Llamó a Sofía. Mi amor, soy yo. Se acabó todo. Al otro lado de la línea, escuchó los sollozos de Sofía. ¿De verdad se acabó? Sí. Ahora voy a casa. Empecemos de nuevo. Mateo colgó y subió al coche. El coche se dirigió hacia la villa. Después de 7 años, Mateo volvía a su verdadero hogar. Se adentró en el callejón estrecho.
Las casas precarias, una al lado de la otra. Este lugar, que hasta hace poco le parecía extraño, ahora le resultaba valioso. Aparcó el coche y subió las escaleras. Estaba sin aliento, pero sus pasos eran ligeros. Se paró frente a la puerta gris. Su corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta, Sofía se levantó de un salto, sorprendida. Al ver a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Se acabó?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Mateo asintió y sacó la tarjeta de su bolsillo. La tarjeta de Héctor Morales. La tarjeta que había atormentado a Sofía durante 7 años. Mateo, lentamente, la partió por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó en la habitación. Y le entregó los trozos a Sofía. Ya no necesitamos esto, dijo Mateo con suavidad. No te volveré a perder. Jamás. Sofía tomó la tarjeta rota con ambas manos. La prueba que había guardado en el fondo de un cajón durante 7 años. Ahora era realmente un objeto inútil. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Sofía se mordió el labio, pero no pudo contener el llanto. ¿De verdad se acabó? Sí. Vargas está detenido. Ya no puede hacernos nada. Al oír esas palabras, a Sofía le fallaron las rodillas. Mateo la sujetó rápidamente. Se abrazaron. Perdón. Por hacerte sufrir sola. No. Vos me protegiste. Estuvieron abrazados así durante mucho tiempo. Era el final de una separación de 7 años. En ese momento, alguien llamó a la puerta y una pequeña cara se asomó por el resquicio. Era Valentina. Entró con cuidado en la casa. Al ver a Mateo y Sofía abrazados, se detuvo. Sofía, al verla, se secó rápidamente las lágrimas. Valentina, te despertaste. Valentina se acercó lentamente a Sofía y le agarró el borde de la ropa. Su pequeña mano temblaba. Señora, dijo Valentina con una voz apenas audible. ¿Ya se va? Esa pregunta le partió el corazón a Sofía. Los ojos de Valentina estaban llenos de miedo. El miedo a quedarse sola de nuevo, el miedo a ser abandonada otra vez. El mismo miedo que sintió hacía 1 año, cuando perdió a sus padres. Valentina, Sofía abrazó a Valentina con fuerza. Pero no sabía qué decirle. Ella misma no estaba segura de lo que pasaría a partir de ahora. Mateo observaba en silencio a las dos. El pequeño hombro tembloroso de Valentina, la expresión de desconcierto de Sofía. Esa imagen le dolió en el alma. Mateo se acercó lentamente a Valentina. Se arrodilló para estar a su altura. Valentina, sorprendida, lo miró. Su mirada era mucho más suave que la primera vez que se vieron. Valentina, dijo Mateo con una voz firme pero suave. No. Nadie se va. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. ¿De verdad? Sí. Ni la señora, ni yo. Nadie se va. Mateo tomó la pequeña mano de Valentina. Y vos también venís con nosotros. Los 3. Valentina lo miró con incredulidad. Sus labios temblaban. ¿Yo también? ¿Puedo ir con ustedes? Claro. Porque somos una familia. Al oír esas palabras, Valentina rompió a llorar. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de golpe. Llorando, se abrazó a Mateo. Él la abrazó con fuerza. Sofía también lloraba, mirando a los dos. Se mordió el labio, pero no pudo contener las lágrimas. Mateo, con un brazo, también la atrajo hacia él. Los 3 se abrazaron con fuerza. Ahora los protegeré yo. A los 2, dijo Mateo con voz firme. Sofía, con la cara hundida en el hombro de su marido, sollozó. Gracias. Muchas gracias.
Estuvieron abrazados así durante mucho tiempo. La separación de 7 años, el dolor de 7 años, el anhelo de 7 años. Todo se disolvía en silencio en ese momento. Valentina fue la primera en levantar la cara. Con el rostro bañado en lágrimas, preguntó. Entonces, ¿usted va a ser mi papá? Mateo dudó un momento y luego sonrió. Sí, si vos querés. Valentina sonrió radiante. Sí, quiero. Al día siguiente, Mateo llevó a Sofía y a Valentina a casa de sus padres. Hacía 7 años que no iban. Al abrir la puerta, salió su madre. Al ver a Sofía, su rostro se endureció. Sofía, su expresión era de incredulidad. Las manos de su suegra temblaban. Mamá, dijo Sofía, arrodillándose en el acto. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lo siento. De verdad, lo siento mucho. La suegra la miró durante un buen rato y luego se derrumbó. Abrazó a Sofía y rompió a llorar. Mi nuera. ¿Has vuelto? Mamá, perdóneme. ¿Cuánto has sufrido por mi culpa? No, hija. ¿Qué culpa tenés vos? Fue por nuestra falta de poder. También salió el suegro. Al ver a Sofía, sus ojos se enrojecieron. Sofía. Papá. El suegro, sin decir nada, le acarició la cabeza. Con ese gesto, se lo dijo todo. Mateo, al ver la escena, tomó la mano de Valentina. Mamá, papá, dijo Mateo con cuidado. Tengo que presentarles a alguien. Sus suegros miraron a Valentina. Ella, nerviosa, los saludó. Hola. Soy Valentina. Ella es, Mateo puso una mano en el hombro de Valentina. La niña que Sofía ha cuidado como a una hija durante 1 año. Y ahora será nuestra hija. Los ojos de la suegra se abrieron de par en par. Entonces. Sí. Vamos a iniciar los trámites de adopción. La suegra miró a Valentina y le tendió la mano. Vení acá, nena. Valentina se acercó con cuidado. La suegra le tomó la mano y le preguntó. ¿Cuántos años tenés? 9. Qué linda sos. De los ojos de la suegra brotaron lágrimas. Había recuperado a la nuera que había perdido y además había ganado una nieta. Valentina, ahora sos de la familia. Valentina asintió y sonrió radiante. Un mes después, Mateo llevó a Sofía y a Valentina a su nuevo apartamento en Buenos Aires. Un living amplio y luminoso, una habitación separada para Valentina, todo estaba preparado. ¡Guau! Dijo Valentina, con la boca abierta, mientras recorría la casa. Nunca había estado en una casa tan grande. Esa es tu habitación, señaló Mateo. Valentina corrió y abrió la puerta. Paredes rosas, una cama nueva, un escritorio y muñecas, una habitación preparada especialmente para ella. ¿De verdad es mi habitación? Claro. La decoré con tu color favorito. Valentina saltó a la cama y se rió a carcajadas. Era la primera vez en 7 años que se comportaba como la niña que era. Sofía, al verla, sonrió feliz. Mateo, por detrás, la abrazó por los hombros. ¿Estás feliz? Muy feliz, murmuró Sofía, apoyándose en el pecho de su marido. Parece un sueño. No sé si esto es real. Es real. Es nuestro nuevo comienzo. Mateo le dio un beso en la frente. Miraron a Valentina jugar. 7 años. Había sido un tiempo largo. Doloroso, solitario, difícil. Pero ahora había terminado. Les esperaba un nuevo comienzo. Papá. Mamá. Lo llamó Valentina. Era la primera vez que usaba esos nombres. Vengan a ver. Desde esta ventana se ve el obelisco. Mateo y Sofía, de la mano,
se acercaron a Valentina. Los tres se pararon juntos frente a la ventana. En el cielo nocturno brillaban las estrellas. Las luces de la ciudad resplandecían. Valentina, después de mirar el cielo un buen rato, murmuró: «Mamá, papá». Mateo y Sofía, sorprendidos, la miraron. Valentina seguía mirando al cielo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, papá, ¿me están viendo?». Su voz temblaba, pero sonreía radiante. «Valentina está muy feliz. Tengo una nueva mamá y un nuevo papá. También conocí a mis abuelos». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. «No se preocupen. Valentina ya no llora sola. Ya no tengo miedo». Sofía, llorando, abrazó a Valentina con fuerza. Mateo también los abrazó a los dos. «Mamá, papá, los quiero. Y gracias». Valentina saludó con la manito al cielo. Las estrellas del cielo nocturno parecían brillar con más intensidad. «¿Ahora somos una familia de verdad, no?», preguntó Valentina, secándose las lágrimas. Mateo, acariciándole la cabeza, respondió: «Sí. Para siempre». Los tres se abrazaron. La separación de 7 años había terminado, y un nuevo comienzo se abría ante ellos. Los 7 años perdidos habían sido dolorosos.